y el paradigma consumerista, por atacar directamente ya y empezar a definirlo, es aquel que se opone al productivista. Y es aquel según el cual que responde a la verdadera naturaleza de lo que es la ciencia económica, es aquel según el cual lo primero es el consumo, es la demanda, y solo porque existe una necesidad, un consumo, una demanda, surge la producción y, por lo tanto, la forma de satisfacer esa necesidad o ese consumo. En la lógica que nos han impuesto, digamos, la economía ortodoxa, la auténtica preocupación es conseguir producir más de forma más eficiente, ver la manera de mejorar los procesos productivos, porque eso depende del crecimiento. Si somos eficientes, crecemos, y de eso depende también el empleo. De tal manera que nos hemos obsesionado con la parte de la producción por poner pensamiento, reflexión sobre cómo producir, y nos hemos olvidado de la manera en que consumimos y de hacer una mirada de teoría económica sobre esa segunda parte, esa que es segunda parte y que debería ser primera parte, que es la que tiene que ver con el consumo. Es decir, el paradigma consumerista dice una cosa. Si no existe una necesidad, no tenemos que preocuparnos porque no haya producción. No necesitamos que se produzca algo que realmente no se necesita. Y eso significa que las personas organizadas, no por el lado de la producción en forma de empresas, sino por el lado del consumo con modalidades muy diversas, una de las cuales puede ser perfectamente una cooperativa de consumidores, la gente organizada, trabajando los unos con los otros, lo primero que tienen que decidir es si de verdad se necesitan las cosas o si no se necesitan las cosas. Si se necesitan las cosas, entonces ya veremos la manera de satisfacerlo. Pero lo primero que no hacemos y que tenemos que hacer es preguntarnos hasta qué punto esas necesidades que pensamos que existen son realmente necesidades reales, intrínsecas, naturales, propias del ser humano, o son necesidades que nos vienen impuestas desde fuera. De tal manera que si queremos aplicar la ciencia económica, que lo que dice es que vamos a maximizar el número de necesidades satisfechas para unos recursos limitados, la mirada consumerista es quizá más apropiada que la mirada productivista. Porque la mirada consumerista lo que se pregunta primero, oye, ¿se necesita todo lo que estamos consumiendo? ¿O podemos reducirlo a la mitad? Que es lo mismo que decir, ¿podemos satisfacer nuestras necesidades con la mitad de los recursos, con la mitad de los sueldos, y por lo tanto nos liberamos y tenemos independencia porque conseguimos reducir a la mitad la cantidad de cosas que necesitamos consumir? Primer paso, si hablamos de economía, de funcionar de manera eficiente, tenemos que preocuparnos más de la manera en que consumimos que de la manera en que producimos. Es más economía reducir la cantidad de cosas que consumimos, es decir, reducir el número de elementos que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades vitales. Eso es más economía que maximizar el número de productos que queremos consumir gracias a que somos más eficientes al producirlo, más eficientes en los procesos productivos. Esa es la primera decisión, ¿vale? La primera, digamos, el primer rasgo que caracteriza a la economía consumerista es que dice, oye, vamos a ser eficientes y económicos. ¿Cómo? Consumiendo menos. ¿Y cómo consumimos menos? Nos reunimos, nos organizamos y decidimos colectivamente si necesitamos todo lo que consumimos o no. Segundo elemento para introducir eficiencia y aplicar economía desde ese paradigma consumerista. Una vez que ya hemos decidido que tenemos determinadas necesidades, ya que nos organizamos desde el consumo, vamos a ver si todos tenemos que tener de todo o si podemos compartir. Es decir, Tenerife, isla colaborativa. Podemos ir a la economía colaborativa según la cual podemos reducir drásticamente la cantidad de cosas que tenemos porque las compartimos, y en vez de tener todos dentro del paradigma individualista capitalista convencional, tener todos de todo, podemos tener algo compartido por todos. Ya hemos reducido de dos maneras consecutivas la cantidad de cosas que se necesitan para satisfacer las propias necesidades. Yo siempre digo, cuando hablo de estas cosas, de que no hay nada más eficiente, más antieconómico, más despilfarrador que un rico. Un rico
considerando una mirada sistémica, un rico es alguien que tiene muchas más casas de las que puede disfrutar de una manera mínimamente razonable. Si tienes 5 casas o 5 coches, estás teniendo 5 casas cuando solamente necesitas tener una y luego después compartir otra o incluso compartir la primera que tienes. Por lo tanto, la economía que ha permitido que haya esas desigualdades tan extremas es una economía que renuncia a sus propios principios fundamentales, los de la ciencia económica, que es el de maximizar la satisfacción de necesidades con el mínimo de recursos. Digamos, estábamos con la primera derivada, reducimos directamente porque ya nos dejan de engañar en lo que no necesitamos consumir. Segundo, compartimos el máximo posible y porque compartimos también reducimos otra vez la cantidad de elementos que consumimos. Y tercero, reducimos un montón de recursos que se despilfarran porque las organizaciones empresariales que surgen a partir del paradigma consumerista son, por su propia naturaleza, más eficientes, como podemos ver en los ejemplos que vienen a continuación. Y con esto ya acabo y dejo el paso a Cote para que lo aterrice en el ámbito de la energía con sus propias reflexiones. ¿Por qué es más eficiente el paradigma consumerista? Porque las organizaciones que surgen para satisfacer necesidades no nacen del emprendimiento personal, que consiste en que a alguien se le ocurre una idea y decide lanzarse y ofertarla al mercado y luego esperar a que el mercado le responda y le compre o no el producto. Ese es el paradigma actual, en el que el protagonismo lo tiene el lado de la producción de bienes y servicios. Existen los emprendedores, existen los empresarios a los que se les ocurre una idea y abren una tienda para vender un producto que han descubierto en un viaje a otro país que podría ser un producto de éxito en España. Muchos de esos proyectos fracasan porque no terminan, al final no existe una demanda para el producto o no se ha hecho la estrategia de comunicación adecuada, fracasan. Y en la economía actual estamos encadenando uno tras otro fracasos de negocios que suponen un enorme despilfarro de recursos en sí mismo. Cuando abro una tienda y fracasa, he hecho una reforma, he dedicado mucho tiempo que también son recursos, he comprado determinadas cosas para poder venderlas y al final las tengo que malvender o tirarlas a la basura. Eso es despilfarro de recursos. Eso no existe en el paradigma consumerista, según el cual los consumidores y las consumidoras organizadas lo que deciden es qué necesitan y, por lo tanto, en la satisfacción de la necesidad, la empresa que surge para satisfacer la necesidad tiene vendido el producto con carácter previo. Ya tenemos un ahorro de recursos no despreciable si nos organizáramos como sociedad de manera consistente y decidiéramos satisfacer necesidades desde esa mirada consumerista. ¿En qué no nos tenemos que gastar tampoco ni un euro como sistema económico y desperdiciar recursos? No tenemos que hacer publicidad. No hay publicidad, estamos invadidos, estamos contaminados, nuestra calidad de vida se deteriora porque estamos permanentemente siendo agredidos por impactos publicitarios. Eso, que supone una barbaridad de recursos descomunal, desaparece. ¿Qué desaparece también? Los beneficios. Los beneficios también son recursos que se va llevando el sistema a los bolsillos de gente que considera que lo tiene más que justificado porque se ha arriesgado con un proyecto empresarial a la espera de que lleguen los clientes y le compren los productos. Si tiene garantizado, es decir, no asume ningún riesgo porque la empresa ha surgido de la iniciativa consumerista de los consumidores organizados, entonces no se justifica el beneficio. Ahora mismo sí, ahora mismo una persona que ha triunfado en la vida y que ha ganado muchísimo dinero, cuando le planteas estas cosas te dice, oye, mira, que yo me lo he currado, como no te puedes ni imaginar, he conseguido hacer algo que de verdad tiene una demanda espectacular y cada euro que gano me lo he merecido. Y en cierto modo, pues te quedas mirando del mismo modo que existe el otro lado de la baraja o el otro lado del espejo, que es que si hubiera fracasado las pérdidas se las hubiera comido con patatas, pues está en cierto modo justificado que diga el beneficio es para mí, solo faltaba, oye, mira que me he puesto en juego, mientras que los demás estáis muy cómodos, yo me he puesto en juego y se me ha ocurrido una iniciativa alucinante y he conseguido tener éxito, cada euro me lo merezco. Bueno, el beneficio y por lo tanto la desigualdad y por lo tanto el despilfarro asociado a la riqueza del que hablábamos antes desaparece cuando las iniciativas empresariales
no son tales, sino que es la iniciativa del consumo que encuentra la forma de resolverlo. Esa empresa no tiene que ganar nada. Del mismo modo, esa empresa no tiene que pagar un tipo de interés muy alto si pide prestado porque el banco se está arriesgando al prestarle al tratarse de un negocio que va a riesgo. Por lo tanto, todo el coste de financiación del capital se desploma cuando estamos hablando del paradigma consumerista. ¿Qué más cosas? Es una organización infinitamente más viable porque está fundamentada sobre la confianza. Si es una empresa que no está buscando maximizar el beneficio, entonces lo que va a conseguir es que la gente le compre porque no va con el colmillo retorcido para intentar vender. Las empresas ahora mismo tienen éxito si consiguen ganarse la confianza. Es difícil ganarte la confianza cuando vienes desde el paradigma en el cual quieres maximizar el beneficio. Quieres ganar, sea como sea. Y si te tengo que contar una milonga y te tengo que vender con una publicidad engañosa el producto, lo voy a hacer porque yo quiero maximizar el beneficio. Organizaciones que surgen del paradigma consumerista parten de otro lugar distinto y entonces venden porque no pretenden vender. Por lo tanto, tienen un potencial de competitividad incluso frente a las organizaciones convencionales, unos yacimientos de competitividad, porque no compiten, que les hace desplazar, si conseguimos consolidarnos como organizaciones, una sociedad organizada desde el lado del consumo, que hace que desaparezca. Los precios disparatados, sigo diciendo cosas y ya acabo. Los precios disparatados de determinados mercados. ¿Por qué las viviendas se disparatan de precio? ¿Por qué se multiplicó por 3 el precio en muchos sitios de las casas? ¿Qué pasa ahí? Es absurdo. Si la sociedad estuviera organizada desde el lado del consumo, pues quizá podría acudir al recurso fácil de que el Estado legislara para impedir la especulación, ¿no? Pero como alternativa, oye, nos organizamos y cuando ya llega el momento de comprar casas y hay mucha gente que quiere comprar casas y lo que detecta es ese mercado en el que el precio no deja de subir, me paro. Y digo que me voy a parar. Una especie de huelga laboral, pero de consumidores. Me paro. O busco, como organización de consumidores, otro lugar donde construir determinadas promociones en las que el suelo no se ha disparatado de precio. Es decir, no voy a permitir desde el lado del consumo que todas las formas más pútridas del capitalismo financiero se pongan de manifiesto. Bien, todo esto, que son solamente apuntes porque no da tiempo a más, es justo lo que está pasando dentro del sector de la energía. En el sector de la energía eso ya es posible, que las comunidades se organicen para satisfacer las necesidades de energía, primero, reduciendo drásticamente los consumos, ¿vale? Vamos a reducir a la mitad los consumos porque el despilfarro es brutal, porque está en manos de organizaciones que ganan más dinero si venden más energía. Segundo, compartiendo recursos. Yo puedo tener mi propio panel en mi casa o puedo tener unos paneles compartidos o un sistema de baterías individual que es mío porque yo quiero ser independiente, o mejor, repartir el coste entre varias viviendas y de esa manera abaratar también las necesidades. Y tercero, puede ser que si nos organizamos como cooperativas de consumo energético, no necesitemos nunca más a las grandes compañías eléctricas y, por lo tanto, sea el consumo el que determine quién satisface las necesidades y no va a ser Endesa. Espero no ofender a nadie. No va a ser Endesa. Bueno, pues ese es el lugar, es una reflexión apresurada, torpe, que he querido compartir con vosotros, pero que si los argumentos que os he propuesto no terminan de encajar en vuestra cabeza, os animo a que hagáis un mero ejercicio, o un simple ejercicio, que es desde vuestro bagaje y desde vuestras referencias, haceros la pregunta de cómo sería una economía en el que las organizaciones de consumidores fueran las organizaciones de emprendimiento, de innovación, de trabajo organizado y no las organizaciones empresariales. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué sucedería ahí? ¿Vale? Seguid vuestro recurso y ver si llegáis a las mismas conclusiones, insisto, totalmente expresadas, o llegáis a otras conclusiones, pero desde mi punto de vista es el futuro. Y ahora, energía. Muchas gracias. ¿Cuántos de vosotros pudisteis ver el documental que se proyectó ayer en el patio, el de mañana?
De los que no visteis ayer el documental, ¿quién no ha visto el documental? Os lo recomiendo, ¿eh? Os lo recomiendo, porque si os habéis dado cuenta, seguro que es el hilo conductor de todas estas jornadas. Fijaos, las reflexiones que hacía Mario, que quizás... ¿Habéis oído hablar alguna vez del paradigma consumerista? ¿Alguien había oído hablar del paradigma consumerista? Una persona, dos personas. Bueno, fijaos que es disruptivo, si lo reflexionamos, tiene mucha lógica. Yo estoy convencida que prácticamente todas las personas que estamos aquí hemos deducido que el sistema económico actual es un sistema que depreda y está además socavando las bases que sostienen la vida. Y no solo la vida a un nivel físico, es una realidad que estamos esquilmando el planeta, que lo estamos contaminando, que estamos generando cambio climático, sino que también estamos socavando, es un sistema que utiliza a las personas como recursos humanos. A mí nunca me ha gustado esa expresión. No somos recursos, somos personas. Y que es el origen, este sistema económico, el origen de la acumulación, es el que está generando desigualdad, pobreza, afectación ambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Pues con el lenguaje de Mario quizás os haya quedado lejos, pero si pensamos, estas reflexiones son muy potentes, porque atacan el corazón del sistema. ¿Por qué existe este sistema? Pues existe porque nosotros todos los días damos de comer a la bestia, todos los días, con nuestro carro de la compra, estamos haciendo política y estamos manteniendo unas estructuras económicas que son las que han generado esta crisis sistémica, crisis política, social, económica y también de valores. De ahí que sea importantísimo aprender a organizarnos de otra manera. Y el documental de ayer, que a mí me pareció no había visto y me parece absolutamente magnífico, está poniendo encima de la mesa cómo la ciudadanía informada desde lo pequeño, desde lo local, pero conectada, está cambiando el mundo. Y esto no es un futurible ni una utopía, es una realidad. El entrar aquí a este encuentro de Tenerife Isla Colaborativa, vamos atravesando diferentes puestos de alternativas que ya son una realidad. Es decir, todos nosotros, todas nosotras, más o menos, estamos vinculados, cercanos, trabajando, dando nuestro esfuerzo y nuestras energías a proyectos colectivos que están cambiando la realidad. Lo que nos falta es estar conectados. Bueno, pues esta es la base del paradigma consumerista. Y fijaos, si hay de todos los sectores, la alimentación, bueno, prácticamente todos, pero la energía, tenemos que verla desde la transversalidad. Y nos cuesta mucho ver la energía, porque la alimentación es algo que no controlamos para nada, ni tan siquiera los procesos productivos de la alimentación a gran escala, con procesos intensivos, pero la energía es un sistema que nos resulta absolutamente opaco. No entendemos nada. Lo único que entendemos las personas de la energía es lo que nos toca pagar a final de mes en la factura. Nada más y nada menos. Y cuando digo las personas, no son solo las personas, sino las organizaciones, pero también nuestros políticos. La energía es poder. Y si cogemos el diccionario, vemos que una de las definiciones de la energía es poder. Y por eso el sistema económico, el sistema capitalista, donde se ha centrado es en la energía. Veíamos ayer, se decía cómo de las grandes empresas, uno coge la revista Fortune, donde hace un ranking de las mayores empresas, las mayores economías del mundo, son empresas o directamente de combustibles fósiles o muy relacionadas con los combustibles fósiles. Es decir, esta es la realidad. La energía mueve el mundo. Pero ayer, en el documental, para mí fue un subidón. No sé, lo que lo visteis y también os produjo la misma sensación, se ve que hay otra energía. Una energía que tiene un potencial transformador, que es la energía de las personas. Podemos hacer frente al gran monstruo, podemos dejar de alimentar al gran monstruo. Y en el sector energético es un sector que es paradigmático
para que pongamos nuestra visión en él. Es un sector donde está absolutamente controlado los medios de producción. Son las grandes corporaciones las que están produciendo. Además, es un sector que tiene tal capacidad, tiene tal poder, es un poder oculto, que los lobbies del petróleo han penetrado en todos los gobiernos, y no solo de todo el mundo, sino de todas las escalas. Y todas las normativas están hechas para mantener esa estructura de intereses económicos de las grandes corporaciones. De tal manera que no tenemos más que ver en el Estado español, tiramos de puertas giratorias y fijaos que las mayores puertas giratorias son siempre políticos y energéticas. ¿Por qué? Porque las energéticas tienen la capacidad no solo de dictar las normas, sino de poner y de deponer gobiernos, pero también en la comercialización, etcétera. De tal manera que es importantísimo que seamos conscientes que la energía es capital en el sistema. Por lo tanto, es un elemento fundamental para que lo penetremos desde la ciudadanía y generar un cambio que realmente va a ser un cambio estructural, que va a hacer que hagamos como un castillo de naipes, quitamos una carta y el naipe. El castillo de naipes cae abajo. Bueno, pues quiero aterrizarlo un poquito qué está ocurriendo con la energía. Fijaos que el contexto de cambio climático, sí o sí, nos urge a todos a cambiar el modelo energético, porque las emisiones de CO2 de nuestro actual modelo energético, que sigue fundamentalmente basándose en la quema de combustibles fósiles, ha hecho que tengamos una situación de gravísimo riesgo de colapso sociomedioambiental, en el cual tenemos muy poco margen de maniobra. Es más, probablemente no podamos evitar muchos de los colapsos a los que estamos abocados, pero sí que podríamos minimizar el impacto, y minimizar el impacto significa reducir el sufrimiento de comunidades y de pueblos que ya están sufriendo el cambio climático. Bueno, pues, ¿qué cosas puede hacer una ciudadanía activa y organizada? Fijaos que en la Unión Europea, que es donde nos toca estar, ya hace años hubo unas políticas de fomento de energía autóctona y limpia, por dos cuestiones. Una, limpia, para evitar emisiones de CO2 y hacer frente a las responsabilidades que tenemos como país, como una zona del mundo que emite mucho CO2 de cara al cambio climático, y otra, de tener energía autóctona. Una cuestión puramente económica. La Unión Europea es muy dependiente de las materias primas energéticas del exterior, en torno al 50%. Pero el caso del Estado español, las cifras se incrementan. Dependemos de las materias primas en torno a un 86%, si además metemos en este cómputo también al uranio, que desde luego no es una energía ni colectiva, ni democrática, ni limpia, ni segura. De ahí que sea urgente para la Unión Europea fomentar la competitividad de sus estados, fomentando energía autóctona. En España, y que digamos Canarias, que es un paraíso de recurso autóctono y limpio, es decir, de fuentes renovables, se empieza a desarrollar las plantas de renovables. ¿No os parece que ha sido un disparate el desarrollo de las renovables en España? Yo, de verdad, es sorprendente. En Canarias ya sabemos lo que ha ocurrido, y en España, en Canarias, es el territorio, yo creo que de la Unión Europea, que menor desarrollo de energías renovables tiene, pero en la península, que hubo una etapa de desarrollo de las renovables, son todos parques enormes en mitad de la nada. ¿Cuántos ciudadanos son copropietarios de esos parques? ¿Cuántos ciudadanos se han sentido parte importante del cambio de modelo energético? Ninguno. Han sido fondos de inversión, en términos generales. Por lo tanto, hemos desperdiciado una oportunidad enorme de acercar el desarrollo de las renovables a las personas que consumimos. Y además, teniendo tecnologías que son modulares, como es la fotovoltaica, la térmica, la mini-eólica, donde los colectivos, los barrios, los pueblos, sus ciudadanos pueden ser coproductores de la energía que están utilizando y que no necesita ser producida. De ahí que nos damos cuenta
que por urgencia ambiental y económica va a haber una transición a un modelo diferente. Desde luego, van a cambiar las tecnologías, pero ¿esta es la solución o esto es una pérdida de oportunidad? Porque las renovables, principalmente, y sobre todo, un modelo basado en ahorro de energía, cortar el despilfarro energético, de eficiencia energética y de fuentes limpias, puede frenar o puede minimizar el impacto del cambio climático, pero además puede ser un modelo en manos de las personas, con un uso social de la energía, donde las comunidades estén empoderadas y puedan ser codecisoras de las grandes decisiones. O el mismo modelo, con las mismas tecnologías, está alimentando el mismo sistema depredador y acumulador de beneficios para unos pocos. De ahí que sea muy importante que algo que va a ocurrir sí o sí, porque va a ocurrir, es decir, hay otros sectores que quizás la población estamos demandando una soberanía alimentaria para cuidar nuestra salud, para proteger el medio ambiente, etcétera, etcétera, pero no son sectores donde el motor económico está instando. Es decir, yo no estoy viendo a los grandes grupos de inversión que esté diciendo a los inversores, por favor, invertir en comida ecológica, por favor, seamos sensatos. Es decir, no, porque no están viendo amenazadas, son tan cortoplacistas, que a corto plazo este sistema tan nocivo en farmacéuticas, en sanidad, en educación, en alimentación, el sistema a corto plazo no se ve amenazado. Pero en cambio en energía sí, porque el cambio climático lo cambia todo. ¿Sabéis quiénes están dando ahora la voz de alerta con el cambio climático y los combustibles fósiles? Los fondos de inversión, las grandes aseguradoras, el Banco Mundial, organismos que en la vida les ha importado un pepino, ni nuestras vidas, ni la salud del planeta, ni la salud de las personas. Por lo tanto, el cambio a un modelo más sostenible ambientalmente en términos de emisiones se va a producir. Tenemos que aprovechar esta oportunidad, aparte de trabajar de cara al cambio climático, aprovechar esta oportunidad para dejar al corazón de la bestia producir una verdadera estocada, porque las renovables y porque el ahorro y la eficiencia energética tienen una cualidad maravillosa, que pueden ser ciudadanas. ¿Sabéis este cartel? Yo creo que es de los años 70, famosísimo. Yo lo tengo en mi de Facebook, que por cierto lo uso muy poco, que es un cómic donde la nuclear, tenemos, ve ahí al lobby, ¿no? Tenemos la nuclear, tenemos el carbón, tenemos el petróleo, tenemos el gas, tenemos el sol. No, no tenemos el sol es malo, la energía del sol no es buena, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque las energías renovables son ubicuas y todos podemos ser productores de energía renovables. Por eso es una oportunidad grandísima como comunidades empoderadas hacer una transición energética colectiva, porque una de las cualidades de este sistema que depredra el medio ambiente y que no está preocupado por satisfacer las necesidades de todas las personas es un sistema que nos lleva al individualismo, que nos lleva a la competitividad absolutamente violenta. Pues hagamos justo las cosas de otra manera, hagamos las cosas de una manera colectiva. Rompamos esta dinámica de la competitividad con dinámicas de cooperación y de colaboración. Si realmente el foco de este sistema capitalista es la búsqueda del beneficio para unos pocos, que nosotros sea el foco en la búsqueda de satisfacer unas verdaderas y reales necesidades para todas las personas. Y esto, cuando tenemos el foco, el cómo y el qué salen solos, salen absolutamente solos. De aquí que ahora mismo en Canarias podemos hablar de cosas en materia de energía que se pueden satisfacer de manera colectiva, de manera cooperativa. De entrada, una cosa que tenéis prácticamente todos, salvo que viváis en mitad del monte y estéis desconectados de la red eléctrica. ¿Todos tenéis un contrato de la luz? ¿Hay alguien que no tenga aquí contrato de la luz? Todos tenéis. Plantearos si estáis con vuestro contrato de la luz alimentando a una organización que está fomentando
el cambio climático, la injusticia social, o si con los pequeños beneficios de la comercialización eléctrica estáis alimentando otro sistema de organizar la economía con respeto al medio ambiente, con respeto a los derechos humanos. Alguno, yo creo que la mayoría, habéis pasado por el stand de Son Energía. Pues el que no haya pasado, yo os recomiendo que por aquí yo creo que he visto al compañero de Son Energía. ¿Dónde estás? Levanta la mano, luego le dais la brasa. Y es una manera, colectivamente, de satisfacer una necesidad que tenemos, que es la comercialización, tener un contrato de la luz. ¿Qué más cosas podemos hacer en materia de energía aquí, hoy, en Tenerife? Podemos ser, para mí, y lo primero y lo más importante, tener un uso racional de la energía. Fijaos que Mario es profesor de economía, se le nota, habla desde la teoría y filosofía económica, que es fundamental reflexionar sobre estas cosas, pero ahora las vamos a aterrizar. Lo primero de todo, cuando Mario empezaba a hablar del paradigma consumerista, lo que ocurre en el paradigma consumerista es que ya no estamos en la lógica del mercado, donde como necesitan vender mucho para acumular mucho, nos están creando unas necesidades que no tenemos. Y además querer satisfacer estas necesidades nos ha llevado a una vida loca a todos. Yo creo que casi todos, o algunos afortunados no, pero la gran mayoría hemos tenido procesos de vivir bajo consumismo. Permanentemente insatisfechos, gastando dinero en cosas que no necesitamos, comprando ropa que no nos vamos a poner y además malgastando nuestro tiempo, que es el recurso más valioso. Bueno, pues en este paradigma crean necesidades de una manera directa, pero también crean necesidades de una manera indirecta. ¿Cómo es nuestra construcción? ¿Cómo son la construcción de nuestros inmuebles? ¿Se han pensado que nuestras casas en términos energéticos o simplemente se han hecho casas para favorecer una venta rápida y ganar dinero? Pues es esta segunda. España, y aquí estoy viendo estupendos arquitectos y arquitectas en esta sala, en España la edificación es tremendamente ineficiente. Tenemos unas casas tan mal construidas que para tener un confort térmico mínimo tenemos que gastar muchísima energía. Probablemente los que nos toca vivir en la península, que no somos tan afortunadas como vosotras, gastemos mucha más energía térmica porque tenemos unas condiciones climatológicas que nos exige tener más calefacción. Bueno, pues esta construcción tan ineficiente hace que despilfarremos muchísima energía. Pues pensar en maneras colectivas, ciudadanas y saliéndose de este sistema que acumula beneficios para unos pocos, es pensar cómo puedo cortar el despilfarro energético en mi hogar. Y desde luego aquí hay inteligencia colectiva suficiente para que podáis satisfacer vuestras demandas de cortar el despilfarro energético en el hogar, no solo a niveles térmicos, sino también a niveles eléctricos. Y lo vais a ver cuando habléis con el compañero de Son Energía, porque cuando estamos en organizaciones que salen de los consumidores para satisfacer necesidades reales, no va a haber lucro, no queremos ganancias y lo que queremos es que el compañero o la compañera que se va a asociar a la cooperativa ahorre energía y les vamos a recomendar que se baje la potencia. Les vamos a recomendar un uso más racional de sus aparatos eléctricos. Por lo tanto, en nuestros hogares también hay margen de maniobra de reducir el consumo tanto para usos térmicos como usos eléctricos. Otra cuestión es nuestra movilidad. Nuestra movilidad es un delirio absolutamente petrodependiente. ¿Y qué ocurre con la movilidad? Y esto lo digo yo en primera persona. Es muy difícil, porque todo esto son cambios de hábitos y los cambios de hábitos son cambios culturales que nos cuestan, pero haciendo procesos de reflexión tendremos que fomentar unos usos que no sean dependientes del petróleo para nuestra movilidad. Es decir, todas estas cosas las podemos hacer de una manera ciudadana y también colectiva. Es decir, están surgiendo plataformas de coche compartido, plataformas que fomentan e instan a las administraciones para que tengan unas políticas de urbanismo y de movilidad sensatas y, por supuesto, el fomento de la bici, peatonalizar las ciudades y los pueblos. Pues todo esto es muy importante en usos energéticos.
Usos energéticos que también podemos hacer nosotros. Podemos hacer nuestra compra diaria. Y aquí seguro que vosotros sois muy sensibles y entendéis que el producto local no tiene una huella kilométrica que hacemos consumiendo, no sé, manzanas de Chile, cuando podemos consumir pues una fruta que sea de nuestra zona y que no tenga esa huella de petróleo para tener que ser transportada. Además, de esta manera también ayudamos a fomentar un comercio local, pequeño, a escala humana. Es decir, es una manera también, fomentar lo pequeño es quitarle comida al monstruo que se está cargando la sociedad. Y por último, fomento de las energías renovables. ¡Wow! Esto suena raro. ¿Por qué suena raro? Porque en España, que hubo este desarrollo tan raro de las energías renovables, ahora vamos a hablar a nivel macroeconómico. Resulta que allá en el año 2008-2009, con un gran fomento de las energías renovables, no era la mejor manera de haberlo hecho, no era la legislación más sensata. De repente ocurrió una cosa: economías de escala. Esto es una cosa que ocurre en economía. Cuando un bien lo produces muchas veces y además que tiene unas economías de escala y existe un aprendizaje, una curva de aprendizaje, se abaratan los costes. En definitiva, en ese momento, las energías renovables ya eran más competitivas que los combustibles fósiles. Esto, que podría ser una magnífica noticia, resulta que las grandes energéticas que controlan la política energética aún tienen inversiones, grandísimas infraestructuras que amortizar, y les venía horrorosamente mal, porque si se desarrollan las renovables nos vamos a comer con patatas nuestras inversiones. En el caso de España es muy claro. Aquí se hizo a partir del año 2002 una política gasística delirante. Se hicieron 27 gigavatios de centrales de gas de ciclo combinado. Tenían unas proyecciones estas grandes eléctricas españolas de sacar una rentabilidad extraordinaria, porque en aquel entonces el gas estaba barato y la demanda de la electricidad en España ascendía constantemente. En plena burbuja, en la locura colectiva de consumir y consumir y consumir más, la demanda de la electricidad era imparable. No contaron estas grandes empresas con dos factores. Primero, que la crisis económica iba a parar, estancar la demanda de electricidad. Y segundo, que tampoco contaban con el desarrollo tan imparable de las energías renovables. El sistema, el mercado de la electricidad, que es muy complejo y ahora no nos da tiempo, a mí me encanta, y me encantaría explicaros para ver, fíjate qué de fallos, qué irracionales. Bueno, pues este sistema lo que hace es que en el mercado tienen preferencia de entrada las energías renovables y desplazan la venta del gas. ¿Qué hicieron las eléctricas? Presionar a los diferentes gobiernos de turno. Sácame a las renovables. Y de ahí toda la campaña de acoso y derribo a las energías renovables. Todo el mundo ha oído hablar de las primas a renovables, todo el mundo. Es decir, y yo no estoy de acuerdo cómo se desarrolló, cómo se fomentaron las renovables, pero todo el mundo, en un momento, en un contexto de crisis económica, donde a todos, o de repente está nuestra pareja en paro, nuestros hijos no encuentran trabajo, la situación está fatal, el bar de toda la vida cerrado, que nos digan que la factura de la luz, que es una de las más caras de Europa y que no para de subir y subir y subir, que nos digan que la factura de la luz es por el fomento de las energías renovables, generó en su momento un estado de opinión de todos los ciudadanos en contra de las energías renovables. Ya nos importaba un bledo el cambio climático, las energías colectivas, da exactamente igual. Que nos digan en una situación económica difícil que esta paja mental de las energías verdes me va a costar dinero, es que no. Y esa fue la realidad. Por eso no hubo contestación social al freno a las renovables. Toda una opinión informada en los medios de comunicación y una política energética en mano al dictado del oligopolio energético y una opinión pública dormida. Dormida. Nos la han colado, pero nos la han colado de verdad. Pero las renovables, ya os digo, a nivel mundial son imparables. Son imparables, es una disrupción tecnológica, es que no lo pueden frenar las energéticas. Lo que sí que pueden hacer las energéticas es que estas renovables estén en manos de ellas. Por eso tenemos que espabilar. ¿Y cómo podemos espabilar en Canarias? Fomentando
las renovables. Sois vosotros los que os tenéis que organizar. Aquí tenéis colectivos maravillosos. La Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, que somos nodos locales interconectados. Los nodos de Canarias, que aquí estoy viendo compañeros y compañeras de la plataforma, son absolutamente activos. Hay un nivel de conocimiento impresionante, pero no tienes por qué saber nada de energía, absolutamente nada. Es un espacio ciudadano, donde todos tenemos un papel. El experto energético, como una jubilada, como un joven, etcétera, para trabajar colectivamente y donde se está haciendo un trabajo estupendo de incidencia política, de concienciación ciudadana, de romper la barrera mediática para conseguir entre todos una transición energética a un modelo limpio, pero también ciudadano, con los valores que la ciudadanía tenemos: energía social, energía accesible para todos y energía sostenible. Entonces, ¿cómo podéis fomentar renovables? Podéis fomentar renovables de manera individual, aunque sea repensada. Es decir, si tenéis la fortuna de vivir en una casita individual o en un chalet, etcétera, replantearos cómo consumís la energía. Es decir, quizás no todo el mundo tenga capacidad económica, aunque han bajado muchísimo el precio de las instalaciones fotovoltaicas y térmicas, pero muchos de vosotros quizás sí que podáis tener capacidad económica para poder tener una instalación que os autoabastezca de energía limpia. Pero repensando colectivamente se pueden crear organizaciones de crédito ciudadano. Es decir, hay muchas maneras de repensar la energía en las casas individuales y mucho más fácil la energía en los barrios y en los pueblos. Por lo tanto, no hay otra manera que crear red local interconectada con otras redes locales, porque el cambio energético, el cambio de modelo energético, el cambio tecnológico del modelo energético se va a producir, participemos o no participemos. La clave está en que si no participamos, el modelo va a seguir siendo una perpetuación del mismo modelo. Si participamos, tenemos la posibilidad y tenemos la responsabilidad emocionante, no la culpa, la responsabilidad de la codecisión para organizarnos de una manera mejor. Por todo eso, es animaros a trabajar como militantes para coger información y aportar ideas y ser correas de transmisión de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético. Poneros en valor una organización que ha surgido aquí en Canarias, el ICIACAN, que es un instituto de emprendimiento para ser comunidades energéticamente sostenibles acá en Canarias y para dar soluciones tecnológicas, pero desde luego la verdadera posibilidad… Estoy muy espesa, perdonadme, esta hora es horrorosa. ¿Quién coño ha puesto esta hora? Es decir, pero la verdadera, iba a decir responsabilidad, me encanta la palabra responsabilidad, pero es la responsabilidad, la ilusión de transitar colectivamente. Yo me quedo con la buena energía de todos los proyectos que vimos ayer en el documental Mañana. Es decir, no se veía gente diciendo, o sea, el primer caso, el de la ciudad, ¿cuál era? Detroit, de Estados Unidos, horroroso, ¿no? Todo ahí como abandonado, tan industrial, no sé. Y no te ves a la gente diciendo, tenemos que producir tomates porque nos vamos a morir, ¿no? Te ves a la gente contenta, trabajando de una manera cooperativa, satisfaciendo necesidades y con una visión de futuro y tomando la vida de frente. Por lo tanto, esto mismo que hemos visto ayer, Canarias, yo os voy a decir una cosa, ayer nos reunimos por la noche las personas de la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético de Tenerife, con la gente que hemos venido de otros territorios, y acordamos una cosa: Canarias, la situación de Canarias es alucinante. No existe un territorio en toda Europa con mayor recurso renovable. Fijaos que pensamos en Islandia, la geotermia. Islandia es 100% renovables, lo vimos ayer. Si uno piensa en Canarias, es alucinante el recurso solar, hidráulico, eólico que hay en estas islas. Increíble.
y es el territorio de la Unión Europea con menor desarrollo de renovables y de políticas de ahorro y eficiencia energética. Es alucinante. Fijaos lo importante que es que actuemos en Canarias. Yo, desde luego, me voy a Madrid y a los territorios en los que me toca trabajar para ayudar en el año 2017 a los territorios de Canarias a que todos pongamos nuestro foco en Canarias, porque la situación de Canarias es un delirio. Como una sociedad que además necesita energía, algunas de las islas, para poder beber. Lanzarote bebe petróleo, pero ¿cómo se desala el petróleo, el agua en Lanzarote? Quemando fuel. Es un disparate económico y ambiental. Cuando tenemos un aire en Lanzarote y un sol en Lanzarote que es surrealista. Es el poder de un monopolio y de un gobierno sometido a ese monopolio. Pues es el momento que desde la ciudadanía organizada, pacífica e inteligente cambiemos las cosas. Por lo tanto, encantadas de ayudar a Canarias a visibilizar vuestra situación y a empujar el cambio, porque yo estoy convencida que para toda Europa y para el resto del mundo, Canarias tiene que ser el paradigma de cómo el paradigma capitalista está destrozando el territorio y no permitiendo verdadero desarrollo humano de las comunidades, a cómo la ciudadanía empuja un cambio alegre y sostenible. Pues nada, muchas gracias.